Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Para los que son nuevos, soy asterisco 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 asterisco, y en este canal exploramos todo lo relacionado con el mundo de las celebridades, especialmente el fascinante universo de las series y el cine turco. Hoy tengo un tema que sé que les va a encantar y que seguramente les va a sorprender. ¿Están listos para un poco de chisme jugoso y revelador? Hoy vamos a hablar de una de las duplas más icónicas y queridas de la televisión turca, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Seguro que como yo ustedes quedaron completamente cautivados por su química en pantalla, su talento y por supuesto su belleza. Pero, ¿alguna vez se preguntaron qué pasó realmente fuera de las cámaras? ¿Por qué a pesar de lo que parecían, se distanciaron? ¿Hay algo más detrás de esa aparente armonía que veíamos en sus redes sociales y en las entrevistas? Pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar la verdad, o al menos, lo que la gente rumorea y lo que la evidencia sugiere. Vamos a sumergirnos en los detalles, analizar los rumores, las pistas y los posibles motivos que llevaron a este distanciamiento que, por cierto, impactó a muchos fans. Prepárense para descubrir la verdad impactante de por qué Burak Özçivit y Neslihan Atagül se alejaron. Antes de empezar, no quiero que se pierdan nada. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando los secretos y las historias de sus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Ahora sí vamos a sumergirnos en el tema. La historia de Burak y Neslihan es para muchos un cuento de hadas. En la pantalla, en la serie asterisco asterisco Karasevda asterisco asterisco, eran la pareja perfecta, luchando contra viento y marea por su amor. La química era innegable y el público se enamoró perdidamente de ellos. Fuera de la pantalla solían compartir fotos juntos, participar en eventos, y dar la impresión de una gran amistad y complicidad. Todo parecía perfecto, ¿verdad? Pero como en muchas historias de Hollywood, o en este caso, de Estambul, las apariencias engañan. Empezaron a surgir rumores. Pequeñas grietas comenzaron a notarse en la imagen perfecta que proyectaban. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Uno de los rumores más persistentes, y que ha circulado con fuerza en los medios turcos, tiene que ver con el rodaje de Karasevda. Se dice que la dinámica en el set no siempre era la mejor. Las largas horas de trabajo, la presión de las grabaciones, y la intensidad emocional de algunos de los personajes, pudieron haber afectado la relación entre los dos actores. Asterisco asterisco la presión del set, un caldo de cultivo para las tensiones asterisco asterisco. Imaginemos por un momento la vida de un actor de series turcas, especialmente en un proyecto tan ambicioso como Karasevda. Las jornadas de rodaje pueden ser extenuantes, extendiéndose a menudo durante muchas horas al día y varios días a la semana. La exigencia física y mental es enorme. Los actores deben sumergirse en sus personajes, sentir sus emociones, y dar lo mejor de sí mismos en cada escena. En el caso de Burak y Neslihan, la intensidad de sus personajes, Kemal y Nihan, era particularmente alta. Se enfrentaban a situaciones dramáticas, romances apasionados y conflictos emocionales profundos. Interpretarlos exigía un desgaste emocional considerable. Esta inmersión en la ficción, combinada con la presión de cumplir con los plazos de entrega y la expectativa del público, podría haber generado un ambiente propicio para las tensiones. Se habla de discusiones, de desacuerdos en la forma de abordar ciertas escenas, y de tensiones que poco a poco fueron minando la amistad. Recordemos que aunque sean profesionales, son humanos. Pasar tanto tiempo juntos en un ambiente tan intenso puede generar fricciones, por muy buena que sea la relación inicial. Asterisco asterisco posibles discrepancias creativas, la visión del artista asterisco asterisco. Es plausible que a pesar de su talento y profesionalismo, Burak y Neslihan tuvieran diferentes visiones sobre cómo desarrollar sus personajes o cómo abordar ciertas escenas. La dirección actoral, la interpretación e incluso la improvisación pueden ser fuentes de debate en el set. Burak, con su experiencia y trayectoria, podría haber tenido una perspectiva más consolidada sobre la interpretación, mientras que Neslihan, en una etapa de su carrera en ascenso, podría haber tenido una visión más experimental o simplemente diferente. Estas diferencias, aunque normales en cualquier rodaje, podrían haber generado roces y desacuerdos que afectaron la relación entre ellos. Asterisco asterisco el factor humano, emociones a flor de piel asterisco asterisco.
No debemos olvidar que los actores son personas, con sus propias emociones, preocupaciones y problemas personales. La presión del trabajo, la fama y la exposición mediática pueden agravar cualquier situación. Las discusiones sobre las escenas, los desacuerdos sobre la interpretación, o incluso la simple fatiga acumulada, podrían haber generado malentendidos y fricciones que con el tiempo, erosionaron la amistad entre Burak y Neslihan. Otro punto importante a considerar es la vida personal de cada uno. Burak Özçivit, en aquel momento, ya estaba casado con Fariye Evcen, otra famosa actriz turca. La relación de ellos es muy conocida y seguida por el público. La exposición mediática y las constantes preguntas sobre su relación con Neslihan pudieron haber generado incomodidad. Imaginen la situación, constantemente se les preguntaba por la química que tenían con Neslihan, por la complicidad y se les comparaba. Para Burak, eso podría haber sido una situación difícil de manejar. *** La sombra de las comparaciones, el peso de la expectativa ***. La intensa química en pantalla entre Burak y Neslihan, y el éxito rotundo de Karasevda, inevitablemente generaron comparaciones con sus respectivas parejas en la vida real. El público, fascinado por la historia de amor en la ficción, a menudo proyecta sus expectativas en la realidad y las compara con la vida personal de los actores. Para Burak, la constante atención mediática sobre su relación con Neslihan, y la comparación con su matrimonio con Fariye Evcen, podría haber sido una fuente de estrés. La prensa rosa, siempre ávida de noticias jugosas, no dudaba en especular sobre una posible tensión entre Fariye y Neslihan, o en destacar la supuesta química entre Burak y su CEO protagonista. Imaginemos el impacto psicológico de vivir bajo esa constante lupa, de tener que responder preguntas incómodas, y de ver cómo tu vida privada se convierte en tema de debate público. Para Burak, esto podría haber generado incomodidad, y podría haber influido en su relación con Neslihan. Por otro lado, Neslihan en ese momento también tenía su propia vida personal. Estaba casada con Kadir Doğulu, otro actor turco. La presión mediática y las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ella y Burak pudieron haber afectado su relación con Kadir. Imaginen tener que lidiar con rumores de infidelidad, con la prensa constantemente husmeando en su vida personal. Eso, sin duda, puede generar estrés y tensión. ***, el círculo vicioso de los rumores, un daño colateral inevitable ***. La intensa atención mediática sobre la relación entre Burak y Neslihan, alimentada por su éxito en Karasevda, y por la evidente química en pantalla, generó un torbellino de rumores y especulaciones. La prensa rosa, siempre atenta a los detalles, no dudaba en insinuar una posible relación sentimental entre ellos, alimentando las fantasías de los fans y generando un ambiente de tensión y sospecha. Estos rumores, aunque infundados, podían tener un impacto significativo en sus relaciones personales, generando incomodidad y desconfianza. Para Neslihan, tener que lidiar con rumores de infidelidad, con la constante presión mediática, y con la especulación sobre su relación con Burak, pudo haber generado estrés y tensión en su matrimonio con Kadir Doğulu. Imaginen tener que enfrentar acusaciones, críticas y comentarios maliciosos, sin tener el control sobre la situación. Además de los rumores sobre el ambiente laboral y las vidas personales, también hay quienes señalan una posible diferencia de ambiciones y expectativas profesionales. Burak, con una carrera consolidada, con un gran número de seguidores y proyectos de renombre, podría haber tenido una visión diferente de su carrera a la de Neslihan. Ella, quizás, buscaba nuevos retos, quería explorar otros géneros, y quizás, eso generó una distancia. ***, el camino del éxito. Ambiciones en conflicto ***. A medida que la carrera de Burak y Neslihan progresaba, es posible que sus ambiciones profesionales y sus expectativas sobre el futuro tomaran caminos diferentes. Burak, con una trayectoria ya consolidada, con una base de fans fiel y con proyectos de renombre en su haber, podría haber buscado consolidar su posición en la industria, quizás enfocándose en proyectos más ambiciosos o en explorar otros géneros. Neslihan, en cambio, en una etapa de ascenso en su carrera, podría haber buscado nuevos desafíos, explorar diferentes roles y expandir sus horizontes profesionales. Podría haber tenido la ambición de trabajar con diferentes directores, productores o en proyectos internacionales. Estas diferencias en las ambiciones profesionales, aunque naturales y comprensibles, podrían haber generado una distancia entre ellos. Cada uno podría haber estado enfocado en sus propios proyectos y en sus propios objetivos, dejando menos tiempo y espacio para cultivar la amistad.
Es importante recordar que estos son rumores, especulaciones, y que no hay una verdad única y confirmada sobre lo que realmente pasó. Sin embargo, al analizar las entrevistas, las fotos, las declaraciones de ambos, y al escuchar los comentarios de personas cercanas a ellos, podemos inferir algunas conclusiones. *** La evidencia fragmentada, un puzzle incompleto ***. Al intentar reconstruir la historia de la relación entre Burak y Neslihan, es necesario analizar las pistas disponibles, las entrevistas, las fotos, las declaraciones públicas y los comentarios de personas cercanas. *** La distancia en las redes sociales, el silencio que habla ***. Una de las señales más evidentes del distanciamiento entre Burak y Neslihan es la falta de interacción en las redes sociales. En los primeros tiempos de Karasevda, solían compartir fotos juntos, mostrar su complicidad y expresar su admiración mutua. Sin embargo, con el tiempo, estas interacciones se fueron reduciendo hasta desaparecer por completo. Esta ausencia de interacción en las redes sociales, aunque no es una prueba definitiva, sugiere un cambio en la dinámica de su relación. Podría indicar que ya no se sentían tan cercanos como antes, o que preferían mantener su privacidad. ***. Las declaraciones públicas, un cauteloso protocolo ***. En las entrevistas, tanto Burak como Neslihan siempre han mantenido un tono respetuoso y profesional al hablar el uno del otro. Sin embargo, es notorio que con el tiempo, sus declaraciones se volvieron más cautelosas y menos efusivas. Ya no se prodigaban elogios ni expresiones de cariño como en el pasado. Sus respuestas eran más cortas, más formales, y evitaban cualquier insinuación sobre su vida personal. Esta cautela en sus declaraciones, aunque comprensible dada la situación, sugiere que existía cierta incomodidad o reserva al hablar de su relación. ***. Los comentarios de terceros, información de segunda mano ***. En ocasiones, los comentarios de personas cercanas a Burak y Neslihan pueden aportar información valiosa, aunque siempre con la cautela necesaria. Algunos rumores sugieren que la relación entre los dos actores se enfrió debido a diferencias creativas o a tensiones en el set. Otros especulan sobre posibles problemas personales que afectaron su amistad. Es importante recordar que estos comentarios son información de segunda mano y que no siempre reflejan la verdad completa. Sin embargo, pueden ofrecer pistas valiosas sobre lo que pudo haber sucedido. En primer lugar, es evidente que en algún momento, la relación entre Burak y Neslihan se enfrió. De ser muy cercanos, dejaron de compartir fotos juntos, de interactuar en redes sociales, y de mencionar el uno al otro en entrevistas. La distancia se hizo palpable. ***. La prueba irrefutable, el enfriamiento de la relación ***. La evidencia más clara del distanciamiento entre Burak y Neslihan es la falta de interacción y de contacto entre ellos. Si antes compartían fotos, comentarios y muestras de cariño en las redes sociales, y si mencionaban el uno al otro en entrevistas, con el tiempo, esa cercanía desapareció. La ausencia de interacciones, la falta de menciones y la evidente frialdad en sus encuentros públicos, confirman que su relación ya no era la misma. En segundo lugar, es probable que las presiones del trabajo, la exposición mediática, y las diferentes expectativas profesionales, hayan jugado un papel importante en este distanciamiento. La vida de las celebridades es a veces complicada, y mantener una amistad en esas circunstancias puede ser todo un desafío. ***. El cóctel explosivo, factores que contribuyeron al distanciamiento ***. La combinación de varios factores, como las presiones del trabajo, la exposición mediática, y las diferentes expectativas profesionales, pudo haber sido el detonante del distanciamiento entre Burak y Neslihan. La exigencia de las grabaciones, la constante atención de la prensa, y las ambiciones individuales de cada uno, generaron un ambiente propicio para que la relación se enfriara. En tercer lugar, es importante recordar que aunque sean figuras públicas, son personas con sentimientos y con vidas privadas. Debemos respetar sus decisiones, y no caer en la especulación y en el juicio. ***. El respeto a la privacidad, un llamado a la empatía ***. Es fundamental recordar que detrás de las figuras públicas, hay personas con sentimientos y con vidas privadas que merecen respeto. No debemos caer en la especulación, en el juicio o en la invasión de su intimidad. Su decisión de distanciarse es personal y debemos respetarla. Pero, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto?
La historia de Burak Ozcivit y Neslihan Atagul es un recordatorio de que incluso las relaciones más sólidas pueden verse afectadas por diferentes factores. El trabajo, la fama, las presiones sociales y las expectativas personales pueden influir en la dinámica entre las personas. *** Lecciones aprendidas. La complejidad de las relaciones humanas. ***. La historia de Burak y Neslihan nos enseña que las relaciones humanas son complejas y que pueden verse afectadas por múltiples factores. El trabajo, la fama, las presiones sociales y las expectativas personales pueden influir en la dinámica entre las personas, incluso en las relaciones más sólidas. A pesar de todo, creo que ambos actores nos regalaron momentos inolvidables en pantalla, y su trabajo juntos sigue siendo un referente en la televisión turca. Es importante recordar que aunque ya no sean amigos como antes, eso no resta mérito a su trabajo ni a su talento. ***. El legado de Karasevda, un recuerdo imperecedero. ***. A pesar del distanciamiento, es innegable que Burak Ozcivit y Neslihan Atagul nos regalaron momentos inolvidables en Karasevda. Su trabajo juntos, su química en pantalla y su talento siguen siendo un referente en la televisión turca. Es importante recordar que aunque su amistad haya cambiado, eso no resta mérito a su trabajo ni a su talento. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que mis conclusiones son acertadas? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que pasó? ***. El debate abierto. Tus ideas cuentan. ***. Ahora es tu turno. ¿Qué opinas sobre la relación entre Burak y Neslihan? ¿Crees que mis conclusiones son acertadas? ¿Tienes alguna otra teoría sobre lo que pudo haber pasado? Me encantaría leer tus comentarios. Déjenme saber qué piensan, qué les pareció el vídeo, y si les gustaría que hable de algún otro tema relacionado con el mundo de las celebridades turcas. Y no olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Así, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.